Sonio, un exsoldado en sus veintitantos, nunca imaginó que su vida cambiaría de la noche a la mañana cuando de repente se encontró como el único guardián de una pequeña niña. Su exnovia había dejado a la niña en su puerta, dejándolo sin familia, sin recursos y sin nada a qué aferrarse excepto por una vieja casa que ansiaba un nuevo comienzo. En busca de un futuro mejor para su hija, Sonio decidió mudarse al tranquilo campo de la aldea de Milton Village, pero lo que no anticipó fue chocar con el jefe del pueblo en su primer día. El hombre era notoriamente austero, difícil de leer, y parecía conocer cada secreto del pueblo como si estuviera escrito en las líneas de su mano. ¿Caminaría Sanjo este camino de la paternidad por su cuenta, como siempre lo había hecho, o se vería envuelto en un inesperado intercambio de bromas con este misterioso hombre? ¿Estaba su mudanza destinada a convertirse en un arrepentimiento, o podría traerle el calor y los días más luminosos que anhelaba en silencio? Bajo el radiante sol de la aldea de Milton, el aire llevaba una suave brisa mezclada con el alegre coro del canto de los pájaros. El escenario era atemporal, salpicado de casas tradicionales y caminos tranquilos, lejos del caos de la ciudad. Entre ellas se encontraba una casa en particular, desgastada por el tiempo pero llena de carácter, donde nuestra historia comenzó a desarrollarse. Aquí conocemos a Sañó, su cabello oscuro rozando el aire fresco mientras su figura fuerte contrastaba con el suave paisaje campestre. La decisión de dejar atrás su bulliciosa vida urbana pesaba en su mente. Sin embargo, aquí estaba, al borde de algo nuevo. El pueblo vibraba con su simple ritmo, recolectando miel en primavera, cosechando duraznos durante el verano y viviendo en sintonía con la tierra. Mientras Sunho exploraba esta amplia casa de estilo tradicional coreano, un anciano lo guiaba por sus pasillos, claramente complacido con lo que tenía que mostrar. Para Sanjo, esta casa representaba más que solo un refugio, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ni él ni su hija podían haber previsto. Comentó que la casa tenía un tejado de paja, pero que fue reconstruida para un programa de televisión recientemente. Se veía un poco apartada, pero estaba a poca distancia a pie de la aldea principal, con un par de vecinos cerca. También mencionó que el mejor supermercado estaba justo a la vuelta de la esquina, lo que la hacía la mejor opción para los que querían disfrutar del campo. Sorprendentemente, la casa también venía con un pequeño terreno para que las personas que se quedaban pudieran intentar sus manos en la agricultura. La mejor parte era que, una vez que salías, te recibía la vista más espléndida del pueblo justo afuera. Una mansión con vista, ¿qué más podría desear un hombre? El anciano le aseguró al joven que los locales en esta área eran acogedores, y el líder del pueblo, aunque joven, era de confianza. Con un tono alegre, mencionó que no podía haber un lugar más adecuado para un joven, soltero como él. Pero solo unos momentos después, el anciano se dio cuenta de que el chico sostenía a un bebé en sus brazos. Pareció darse cuenta de su error en ese momento y se disculpó por llamarlo soltero. Antes, quiero decir, ¿quién podría adivinar que un chaval tan guapo podría ser padre a esta edad? Luego declaró felizmente que nunca había visto a un padre nuevo más confiable. La pequeña se veía muy adorable y tranquila en sus fuertes brazos. El joven lo estaba asimilando todo, y estaba impresionado con la belleza de esta casa antigua pero majestuosa. Decidió comprarla, con la esperanza de que este sería un buen hogar para él y su bebé. Vaya, papá cariñoso, hacer la mudanza fue una tarea complicada, pero finalmente lo logró con la ayuda de un servicio de envíos cuando por fin llegaron las últimas cajas. El repartidor soltó un suspiro de alivio. Él también no pudo evitar admirar el tamaño de esta antigua, pero preciosa casa. También comentó sobre el árbol en el patio, y el joven confirmó que era un manzano. Una vez que terminó de admirar la belleza de esta vieja casa, el repartidor le preguntó al joven qué lo había llevado a mudarse al campo a tan tierna edad. También le advirtió sobre la gente del campo, lo cual sorprendió al joven. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hay algún peligro? El hombre luego comenzó a protestar sobre cómo la amabilidad de los campiranos no es más que una mentira. De hecho, tuvo una dura realidad cuando intentó volver a la agricultura en este lugar y experimentó la actitud negativa de los locales hacia los recién llegados. El joven nunca había pensado en esto antes. ¿Acaso la gente aquí está marcando su territorio o algo así? El hombre continuó su relato y le contó que había rumores de que el jefe de la aldea era un verdadero macabro. Puede que sea joven, pero definitivamente era un desalmado.
Le advirtió que tuviera cuidado, ya que tenía un bebé al que cuidar. De repente, se dio cuenta de que su historia le había tomado demasiado de su valioso tiempo. Antes de irse, comentó sobre los modales del joven y cómo lo hacían lucir realmente como un chavo militar. Luego le deseó buena suerte para los días venideros y continuó su camino. El joven se preguntó si realmente era tan obvio que trabajaba en el ejército. De hecho, lucía bastante joven y musculoso. Gracias a todo el entrenamiento y arduo trabajo que hizo en el ejército, dedicó 3 años en Corea y 5 años en los Estados Unidos sirviendo en las Fuerzas Armadas. La razón para regresar a Corea después de su servicio militar fue este adorable bebé que llegó a su vida hace apenas 3 meses. Convertirse en padre fue una experiencia totalmente única. El bebé no podía hablar, así que tenía que comprender todo sin palabras. Ahora necesitaba estar presente todo el tiempo, para cuidar del bebé. Es impresionante cómo la vida puede transformarse de una manera tan cautivadora en un solo momento. Rápidamente se apresuró hacia el bebé, que ahora lloraba fuertemente. Nunca imaginarías que su exnovia, quien había terminado con él hace más de un año, apareciera en su puerta con un recién nacido en brazos. Inicialmente confundido y asustado, él, un soldado que había crecido como huérfano, nunca pudo prever que terminaría criando a un bebé solo, sin ningún apoyo o recursos. Sin embargo, su ansiedad pronto se transformó en felicidad. Por primera vez en su vida, tenía algo que podía llamar su propia familia. Al darse cuenta de esto, decidió dejar el ejército, rescindir su contrato de arrendamiento en los Estados Unidos y regresar a Corea con el pequeño. Usó sus ahorros para comprar una casa. Sus compañeros se sorprendieron al enterarse de su situación y sugirieron que se quedara en los Estados Unidos, pero él sabía que a pesar de no tener a nadie esperándolo ni recuerdos de este pueblo, necesitaba regresar aquí para confrontar sus emociones no resueltas. Nuestro joven estaba listo para dejar atrás su vida complicada y empezar de nuevo. Revisó qué estaba causando el llanto del pequeño. El bebé había sido alimentado recientemente y estaba limpio, lo que lo llevó a especular que tal vez el pequeño se había asustado. Cuando se fue de vista, ya estaba oscureciendo y decidió comprar algunas provisiones para la cena. Estaba contento de que al menos el supermercado estuviera cerca, ya que no parecía que alguien fuera a entregar algo aquí, y por supuesto, también necesitaba comprar unos pañales para el pequeño. Se dio cuenta de que cargar las compras mientras el bebé pequeño se aferraba a él todo el tiempo iba a ser un problema. Comprar un auto era necesario, pero ¿realmente podría darse ese lujo? Lo más importante era que ahora necesitaba un trabajo, y eso no iba a ser fácil con un bebé que cuidar. Sin embargo, la casa venía con un terreno que podría usar para cultivar. Probablemente no podría venderlo por ganancia, pero tal vez eso reduciría los gastos de comida. Todos estos pensamientos llenaron su cabeza de golpe y se sintió cansado, pero Nacetara, un solo vistazo de anhelo y tranquilidad del pequeño lo calmó. Regresó a la realidad y se apresuró hacia el supermercado. Lo que no notó fue que alguien se escondía en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el supermercado parecía menos un supermercado y más una tienda de conveniencia. Para decirlo de alguna manera, ¿es esto lo que los aldeanos llaman un supermercado aquí? Pero lucía bastante grande y con suerte. Tenía la mayoría de los esenciales que necesitaba. Lamentablemente, la entrada de la tienda estaba cerrada, con un letrero que decía algo así como «Regresaremos en breve. Los ladrones enfrentarán acciones legales». Eso no era una situación favorable. El dueño de la tienda ni siquiera dejó un número en el letrero. El interior de la tienda parecía estar iluminado mientras él miraba a través de la puerta de vidrio. Esto sugería que podrían estar abiertos, pero el empleado se había tomado un descanso. El hombre decidió esperar un rato, cuando de repente alguien le gritó. Un hombre alto y musculoso apareció en su vista. Se veía bastante joven, quizás un poco mayor que nuestro protagonista. Llevaba una camiseta negra muy ajustada que acentuaba sus músculos de ensueño. Su cabello negro como el carbón estaba desordenado y su rostro lucía enfadado. El tipo alto se acercó a nuestro protagonista y declaró que finalmente pudo atraparlo. También lo llamó idiota, una pequeña rata sigilosa, y lo acusó de haber estado robando cosas de las estanterías de la tienda durante los últimos días. Luego, nuevamente, le preguntó si realmente era el ladrón que estaba robando la tienda. Nuestro joven se quedó sorprendido.
que lo llamarán ladrón de la nada en su primer día en esta aldea por este hombre guapo pero muy gruñón. No era algo que estaba en su lista de preocupaciones inesperadas. Estaba harto de este pequeño ladrón, robando cosas de su tienda cada vez que salía. Finalmente, hoy era el día en que atrapó a este pícaro con las manos en la masa. El ladrón estaba justo afuera de la tienda. En realidad, sin embargo, era nuestro protagonista con el bebé, quien estaba parado en la puerta. El tipo alto pensó que no le sonaba familiar. Nunca lo había visto por ahí. Conocía a todos en la aldea. ¿Estaba este chico de vacaciones aquí? Entonces decidió no perder tiempo y dejar que se escapara otra vez. Decidió confrontar a este tipo ahí mismo, solo porque la tienda era pequeña. No significa que no notaría cuando le faltara algo. Le advirtió a nuestro protagonista que sería acusado de robo si lo atrapaban, y que no subestimara a los lugareños. Luego notó que este chico parecía demasiado bien parecido y joven para ser un ladrón de poca monta, y hasta tenía a un niño atado a su pecho. Este tipo se veía bastante interesante para él. Pensó que este joven seguramente necesitaba algunos consejos con todo lo que robaba, así que le dijo que diera un buen ejemplo al niño. Al fin y al cabo, ningún padre querría que sus hijos aprendieran a robar desde tan temprana edad, ¿verdad? Nuestro joven, por otro lado, estaba completamente sorprendido y sin palabras ante esta absurdidad. Pensaba si este tipo era en serio. Seguía hablando y hablando sobre robar cosas y ser un mal ejemplo para el niño. Pero eso no era cierto en absoluto. ¿Por qué este hombre saltaba a conclusiones tan rápidamente? Nuestro joven intentó aclarar el malentendido. Con calma, explicó que había llegado solo hoy y nunca había considerado el robo en su vida. Además, el lugar era demasiado pequeño para robar algo de todos modos, y con la manera en que este tipo alto seguía refiriéndose a él como joven. En cada oportunidad, él mismo debía ser lo suficientemente maduro como para reconocerlo. Aunque el tipo alto se quedó atónito con este comentario, nuestro protagonista lo confrontó y destacó que él también necesitaba mejorar su comportamiento. Le dejó claro que no toleraría ser etiquetado injustamente como ladrón. Si esa persona pretendía ser un mayor, lo menos que podía hacer era comportarse como tal. El tipo alto se quedó sin palabras una vez más. Este chico sabía cómo dar un golpe con sus palabras. Además, no solo este joven, sino que el pequeño humano en sus brazos lo estaba mirando. Ahora sabía que era hora de dar un paso atrás. Le dijo a nuestro protagonista que no hiciera un drama y abriera la tienda, pero le preguntó por qué estaba merodeando por esta área donde ni siquiera los líderes del pueblo se atrevían a venir, ya que estaba muy lejos. Nuestro joven explicó que vivía cerca, en una casa al estilo coreano un poco más abajo de la calle, y solo había venido a comprar algunas provisiones. Estaba mirando a su alrededor para ver si había alguien. Dentro de la tienda, el tipo alto no sabía que la casa estaba ocupada. Le dijo a nuestro protagonista que la tienda no tenía frutas, ni verduras frescas, y tendría que ir al pueblo si quería esas cosas. Nuestro joven ya se esperaba eso. Realmente tendría que hacer compras adecuadas de vez en cuando, si quería comer bien, pero ¿qué iba a hacer ahora? Necesitaba un carro pronto, pero ¿qué haría hasta entonces? ¿Tendría que tomar el camión? ¿Y el bebé? ¿Qué pasaría con él? Se perdió en sus pensamientos mientras miraba un paquete de fideos cuando escuchó un profundo suspiro. El tipo alto notó que una vez más faltaba un artículo de los estantes de la tienda, y para su sorpresa, siempre eran los dulces los que desaparecían, como si un pequeño fantasma astuto se los hubiera llevado. ¿Los fantasmas también tienen antojos de chocolates ahora? Esto parecía estar ocurriendo cada vez que salía últimamente. Supongo que lucir enojado no era suficiente para disuadir a estos ladrones o fantasmas, pensó nuestro protagonista. El tipo estaba realmente al límite. Con todo el robo que estaba sucediendo, una vez que pagó por sus cosas, le preguntó al señor Gruñón si estaba buscando empleados por casualidad. El hombre solo lo miró con curiosidad. Nuestro protagonista luego aclaró que estaba buscando trabajo para establecerse, y parecía que la tienda estaba haciendo blanco cada vez que él salía, así que ¿no sería más sabio contratar a alguien para que lo reemplazara? También mencionó su habilidad para el trabajo físico y su disposición para encargarse de tareas pesadas. La única condición era que necesitaba llevar a su bebé al trabajo. El chico alto escuchó todo, pero simplemente rechazó cualquier ayuda. MC intentó razonar con él. Le dijo que de una forma u otra iba a necesitar ayuda si seguía saliendo tan seguido,
De lo contrario, eso iba a afectar sus ventas. El chico alto, siempre de mal humor, no estaba por la labor. Solo dijo que pasaba. Qué triste. Si tan solo hubiera aceptado el trabajo aquí, las cosas habrían sido un poco más fáciles. MC se disculpó por preguntar y comenzó a salir con la cara caída. Nuestro chico alto puede parecer duro y gruñón la mayor parte del tiempo, pero en el fondo es un gran blando. Cuando vio a MC suspirar con esa carita triste, 1000 preguntas empezaron a revolotear en su cabeza y su imaginación se descontroló. El chico se veía bastante lamentable. Era un padre soltero sin un trabajo para mantener al bebé. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? ¿Era alguien agobiado por deudas de juego? A este ritmo, podrían encontrar un cuerpo sin vida en esa casa vieja para el final del invierno. ¿Y el niñito entonces? Esos pensamientos sombríos hicieron que el chico alto decidiera llamar a MC, pero él ni se percató. MC estaba frente a la puerta de cristal como una estatua, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo mientras observaba a una araña cazadora coreana trepar por el techo de la tienda. ¡Santo cielo! ¡Qué demonios! Una araña casi del tamaño de un conejito. No era menos que una pesadilla en la vida real. Retrocedió de un salto cuando, sin querer, se dio un cabezazo con el chico alto que apenas se acercaba. El chico estaba encorvado, sosteniendo su nariz. Vaya, este tipo también tenía una cabeza dura. Hacía todo este escándalo solo por una araña. El chico alto abrió la puerta y espantó a la araña. ¡Qué asustadizo! Ese era el problema de los citadinos. Se asustan por insectos cotidianos. ¿Cómo iban a sobrevivir en el pueblo? No todo era diversión y placer. El chico alto sintió nuevamente la necesidad de ofrecerle un consejo a MC. Le advirtió que comprar una casa no garantizaba un futuro seguro, y en este lugar la gente no estaba dispuesta a ayudar a forasteros como él. Así que recomendó a MC que evitara complicaciones innecesarias y mantuviera un perfil bajo en la zona. Nuestro joven, sin embargo, estaba hasta la coronilla de las tonterías de este hombre. Lo llamó imbécil, dijo que no quería volver a cruzarse con él y comenzó a irse. El chico alto no se lo esperaba. ¿Qué había hecho mal? Solo estaba cuidando de él. ¿Qué edad tenía este mocoso? Si se atreve a poner un pie de nuevo. En este supermercado, que lo espíen. ¿De verdad no me escucha?, gritó. Pero MC ni se volvió. En casa, mientras el bebito tomaba su leche pacíficamente, MC reflexionó sobre lo ocurrido en el día. No esperaba que todos los coreanos que conociera fueran amables, pero ¿por qué tenía que toparme con un imbécil el primer día? Primero, el tipo lo acusó de robar, y luego lo menospreció como si fuera de una clase inferior. ¡Qué anciano tan insoportable! Se veía solo 4 o 5 años mayor que él, pero actuaba como si fuera el rey del mundo. Así que esto es lo que el repartidor le advertía. Una vez que el bebé terminó con la leche, MC lo tomó en brazos y miró esa cute carita, acurrucada contra él. Le confesó al niño que no era un buen comienzo. Si tan solo no hubiera un solo supermercado cerca, pero tendría que dejarlo pasar porque era propiedad de un matón. El bebé simplemente puso su manita en su boca y soltó un enorme eructo, lo que lo hizo reír y olvidar por completo sus preocupaciones de nuevo, como si el bebé le estuviera diciendo que se calmara. Bueno, el pequeño tenía razón. No debía hablar mal de un vecino que apenas conocía. Le aseguró al bebé que se esforzaría por mejorar mañana, pero aún no podía evitar pensar que el chico había sido un total idiota antes. Era una noche tranquila en el pueblo de Indonmai, pero alguien no podía cerrar un ojo. El chico alto seguía dándose vueltas toda la noche. Las palabras del MC, que lo llamó idiota en la tienda antes, retumbaban en su mente como un viejo cassette. ¿Idiota? ¿Él? ¿Cómo se atreve? Este tipo claramente no era del campo. Todo lo que hizo fue darle un consejo adecuado, solo para que al final lo llamaran idiota. Con esa actitud, era dudoso que durara una semana aquí. Un suspiro se le escapó. Finalmente se levantó y se puso un pantalón, mientras pensaba que tanto el MC como el niño ni siquiera eran tan lindos. Como si intentara convencerse más a sí mismo que a los demás, un chico alto, guapo y sin camiseta era un verdadero festín visual. Pero no podía quitarse esta sensación de piti que lo invadía desde que los conoció ayer. A pesar de que pensó que era una mala idea, agarró su camiseta y salió de nuevo a la casa coreana. Después de una noche muy difícil y agotadora, MC finalmente exhaló un suspiro de alivio. El bebé estaba por fin dormido. Nunca había tenido tantos problemas para dormir antes, pero parecía que el bebé estaba estresado por la mudanza.
Esa idea preocupaba a MC, pero estaba contento de que el pequeño finalmente pudiera descansar. Se levantó y pensó en preparar algo para el desayuno cuando de repente un fuerte golpe en la puerta del frente lo sorprendió y casi despierta al bebé dormido. Otro ruido, y sería un desastre. MC revisó al bebé, asegurándose de que aún estuviera dormido, y salió furioso a abrir la puerta, solo para encontrar al idiota de ayer parado afuera. Estaba cargando una bicicleta sobre su hombro. Nuestro chico alto estaba en lo suyo otra vez, siendo ruidoso cada vez que se encontraba con MC. El tipo entró tan pronto como se abrió la puerta y le pidió a MC que lo siguiera. MC estaba confundido, ni siquiera había invitado a este tipo a entrar. El chico alto estacionó la bicicleta en el jardín y le dijo a MC que le puso nuevas cadenas y hasta agregó una campana súper ruidosa. La sonó una sola vez cuando MC se lanzó sobre él y lo agarró con fuerza de la boca y el pecho. El tipo apenas iba a preguntar qué estaba pasando cuando escuchó un fuerte llanto desde dentro de la casa. ¡Ay! El daño ya estaba hecho. En ese momento se dio cuenta de que seguramente había hecho algo mal. MC estaba furioso. Su cara lucía aterradora mientras le decía al chico que acababa de arruinar el dulce sueño del bebé, que no había podido dormir en absoluto y había estado haciendo un berrinche toda la noche. Cuando el chico alto preguntó si el bebé estaba mal, MC explicó que podría ser simplemente estrés por el largo viaje y la mudanza. El bebé también parecía ansioso, tras su pequeño desacuerdo del día anterior. El chico alto se sintió arrepentido al escuchar todo esto, y realmente lo sentía por haber interrumpido el conscientemente haciendo serandados al cuidar necesario descanso del niño. MC ahora estaba sosteniendo al bebé llorando en sus brazos, y le preguntó al chico alto qué hacía allí, tan temprano con una bicicleta. El bebé lloraba tan fuerte, pero tan pronto como vio al chico afuera, sorprendentemente dejó de llorar. Tanto el chico alto como MC estaban perplejos. La mirada del bebé era intensa. Ni siquiera hubo parpadeo. La reacción del bebé provocó una risa en MC. Sugirió que tal vez al bebé realmente le gustaba el tipo alto, a lo que el tipo simplemente desvió la mirada y mencionó que la bicicleta era para MC, ya que necesitaba un medio de transporte. Y no parecía que tuviera ni un coche. La bici solo estaba acumulando polvo. Y con eso podría llegar al supermercado en un abrir y cerrar de ojos. MC se sorprendió por este acto inesperado de bondad de la persona que había sido tan desagradable el día anterior. Se disculpó con el tipo alto por su discusión y expresó su agradecimiento, llamándolo un salvador. Esta bicicleta realmente solucionará muchos de mis problemas, dijo, agradeciéndole al tipo por ello. El tipo se quedó sorprendido por el cumplido súbito. Actuando como el típico chico duro de siempre, comentó que esto era muy incómodo, y MC actuaba como una damisela en apuros. Finalmente se presentaron RMC, el joven. Se presentó como Sanjo, y el tipo alto dijo que su nombre era Juan Jabam. El nombre del tipo hizo reír al bebé. Ahora que había entregado la bicicleta y las formalidades estaban completas, Jabam comenzó a marcharse. Pero de repente se dio cuenta de que no había preguntado el nombre del bebé. Hubo una larga pausa cuando le preguntó a Sanjo cómo se llamaba el bebé. La pregunta tomó por sorpresa a Sanjo. Casi sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo iba a responder esto ahora? El nombre del bebé. Era la primera vez que alguien le preguntaba eso. Nuestro papá primerizo no pudo responder, porque resultó que ni siquiera había nombrado al bebé todavía. Mirando cómo había estado la vida de Sanjo, no era realmente una sorpresa que nunca hubiera tenido algo tan importante como su bebé. No es como si conociera a sus abuelos o incluso a sus padres para nombrar a su hijo en honor a ellos. Miró la carita dormilona de su lindo bebé, se preparó y simplemente dijo que aún no había nombrado al bebé. Rápidamente le explicó a Jabam que había estado pensando en ello, pero no había ningún nombre que se sintiera correcto hasta ahora. Solo usaba apodos tiernos para bebés. Pero ahora que Jabam lo había preguntado con una expresión muy seria, Sonia supo que estaba a punto de recibir otra charla de abuelo muy pronto. Jabam se quedó detrás de él, muerto de silencio. Y Sanjo solo esperaba los golpes verbales que iban a llegar, pero sorprendentemente no hubo regaño alguno. Jabam simplemente dijo con una cara muy tranquila que debería apresurarse y nombrar al niño. Nada de regaños. Eso sorprendió a Sanjo. Dado que nunca antes se había perdido la oportunidad de darle una lección, Jabam preguntó si había algún contendiente.
o nombres familiares que vinieran a la mente, a lo que Sanjo respondió que no. Incluso ofreció hacer una lluvia de ideas con Sanjo y encontrar el mejor nombre para su niño. No es que hubiera pedido ayuda, pero Javan parecía bastante feliz e impresionado consigo mismo, así que accedió. Al mirar a Javan ahora, la imagen de un león marino, regordete moviendo sus aletas, felizmente vino a la mente de Sanjo, y no pudo evitar reírse ante la idea porque Ham en coreano significaba león marino. Sonia se veía tan hermosa con su lindo pequeño risa, que hizo sonrojar un poco a nuestro mayor genial y sereno también. Una vez que llegaron a un acuerdo sobre encontrar el nombre del bebé, Javan pensó en una idea que podría ayudarles en su tarea. Estaba a punto de compartirla cuando Sonia le preguntó si conocía al jefe de la aldea. Eso fue sorprendente. Le preguntó a Sun-ho por qué quería reunirse con el jefe de la aldea. Sun-ho mencionó casualmente que tenía la intención de visitar al jefe de la aldea y preguntar acerca de la casa vieja, pero Jabón lo desestimó por completo. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos del bebé que dormía en la pequeña cuna. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, Habam simplemente dijo que necesitaba tomar fotos para poder seguir viendo su sujeto. Para poder encontrar mejores ideas, a Sonio le pareció que tenía sentido. Habam le preguntó qué exactamente. Quería preguntar al jefe de la aldea sobre esta casa. Sonio le comentó que había escuchado que la casa venía con un terreno y como en ese momento no tenía trabajo, ese terreno podría ser útil. Por eso planeaba preguntar al respecto. Al oír esto, Habam, sin pensarlo dos veces, le dijo a Sonio que probablemente el terreno estaba lleno de maleza. Después de todo, no había sido cuidado en los últimos 13 años, y la abuela que vivía allí antes solo lo hacía como pasatiempo. Cuando no escuchó respuesta de Sanjo, se dio la vuelta solo para encontrarlo mirando con una expresión de ¿cómo sabes toda esta información? El chico se veía realmente escéptico. Habam rápidamente añadió que, de hecho, era el jefe de la aldea que Sanjo buscaba y que esa mirada sospechosa no era necesaria hacia él. Hasta este punto, Sanjo había perdido la cuenta de cuántas sorpresas había recibido desde que llegó a esta aldea. Recordando ahora, se dio cuenta por qué. El hombre de la compañía de envíos le advirtió sobre el jefe de la aldea siendo un completo idiota, y eso definitivamente coincidía con Habam. Parece que todo era cierto, ¿no? Sonio asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo en que ahora tenía todo el sentido. Habam pudo sentir la ofensa por este acuerdo incluso sin saber de qué estaba hablando. Habam no estaba contento con la idea de que Sonsho trabajara en un campo, aunque argumentó que la agricultura no era un trabajo fácil, especialmente cuando tienes un bebé que cuidar. No sería más fácil para el niño tampoco, sin importar cómo lo pienses o cuál sea la razón por la que este tipo haya venido aquí. Era realmente bastante desesperanzador. En cualquier caso, ahora que ambos estaban ahí, Habom, como el adulto más experimentado, consideraba su deber instruir a Sonjo en las formas de la vida. Le aseguró a Sanjo que lo ayudaría a aprender cómo cultivar los campos, y para cuando llegara el momento de la cosecha, Sanjo habría adquirido suficiente conocimiento para manejarlo de forma independiente. Sin embargo, cuando no escuchó respuesta de Sanjo, esto le hizo sentir un poco avergonzado. Se fue aclarando que no lo hacía porque le gustara Sanjo o algo así, sino porque estaba nombrando a su hijo y que eso lo hacía al padrino del bebé, lo que a su vez lo hacía responsable también de Sanjo. De alguna manera, solo se quedó ahí, escuchando a este hombre musculoso discutir sobre cómo no le agradaba, mientras que al mismo tiempo se preocupaba tanto por él y por su niño. Siempre había estado solo, ya sea en su país nativo o en la tierra extranjera a la que había escapado en soledad. Se había acostumbrado a no esperar que nadie lo ayudara o pensara en él, así que cuando este extraño hombre que apenas conocía ayer se ofreció a ayudar, extrañamente sintió esa sensación de comodidad que nunca había sentido antes. Antes de darse cuenta, la sonrisa infantil que apareció en ese momento mostró que estaba contento de haberlo conocido. Arsoño realmente estaba feliz. Sanyo quería ser amable con este gruñón, pero era un hombre genuinamente amable, así que le preguntó si quería algo de desayuno. Pero antes de que Avan pudiera decir que no o encontrar otra respuesta arrogante, salió corriendo hacia la cocina para preparar algo para ambos. Mientras tanto, Habam solo se quedó ahí mirando hacia abajo, inmóvil y sintiendo cómo su corazón aceleraba y sus mejillas ardían. Todo porque de alguna manera había hecho feliz a Sanjo. Esta era una sensación completamente nueva.
Nuestro gruñón Havam estaba teniendo su primer gran momento de felicidad. Pero no estaban solos. Un niñito parado justo afuera de la puerta de Soño escuchaba todo el alboroto, mirando a Soño y pensando, ¿es él mi papá? Habían pasado 2 días desde que Soño se enteró de que el tipo gruñón que conoció al principio era, de hecho, el jefe de la aldea, y aparentemente iba a ayudarle a trabajar en el campo. Él y el pequeño Boo estaban listos, con sus gorros de fiesta y esperando a que el chico apareciera. Ahora, ¿por qué se estaba tardando tanto? Puede que te lo preguntes. Fue porque llovió a cántaros durante los últimos 2 días, algo que el señor Gruñón, jefe de la aldea, ya había podido predecir. De alguna manera, desaconsejó firmemente comenzar en el campo cuando estaba lloviendo tan fuerte. Dijo que empezar en esas circunstancias sería peligroso y que tenía que asegurarse de que nadie se lastimara. Sam Ho pensó que Ham realmente no era tan malo como había pensado al principio. Tenía un buen corazón, pero era un fastidio de todos modos. Eventualmente, Havam llegó al campo vistiendo su típica camiseta negra. Se sorprendió genuinamente al encontrar a Sam Ho vestido para la ocasión. Sam Ho aclaró que, considerando que había pasado una década, desde que el campo fue atendido por última vez, podría estar preparado de la mejor manera posible. Hasta el bebé estaba ahí, cómodamente atado a su pecho con un paño, y llevaba una bolsa que aparentemente era su bolsa de pañales. Soño le aseguró a Havam que había trabajado en los campos durante su tiempo en el ejército y que no sería tan difícil para él. Sin embargo, en lugar de ofrecer tranquilidad, esta declaración solo hizo que Jabón se echara a reír. Señaló que un campo de 20 piong podría manejarse con máquinas. No había necesidad de trabajo manual en estos días. 20 piong es igual a 720 pies cuadrados coreanos. Havam bromeó preguntándose en qué siglo vivía Sam Ho, burlándose de él como un poco campesino. Sam Ho, que era más joven que Havam, se sintió bastante ofendido al ser llamado campesino por él. Havam solo se dio la vuelta y le lanzó una de sus sonrisas con hoyuelos tan raras. Havam comentó que el campo no estaba muy lejos de la casa en sí, no era tan grande como solía ser cuando la abuelita vivía allí. Dado que la mayor parte se había vendido, ella usó el campo para cultivar verduras, y eso todavía era factible. Sonia se sintió aliviado al escuchar eso, pero cuando vio cómo estaba el campo, de inmediato se dio cuenta de que iba a ser una tarea muy difícil. El campo estaba lleno de todo tipo de basura junto con el viejo plástico de acolchado extendido por todas partes. Ham instruyó que algunos de ellos tenían que limpiar todo el viejo acolchado, además de limpiar el campo en general, lo cual ya no iba a ser fácil. Además de eso, lo que quedaba en el campo era ya sea plástico o latas, así que tenían que recogerlas y reciclarlas. Samho, en este punto, se sentía completamente condenado. ¿Cómo iba a hacer todo esto? Ham luego se volvió hacia Samho y le pidió que le diera al bebé. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba pidiendo al bebé ahora? De algún modo, nunca podía adivinar lo que este tipo estaba pensando. Le preguntó a Havam por qué. Havam solo lo miró fijamente con una expresión muy seria. Exclamó que el bebé apenas podía tomar leche. Acostado, y aquí este tipo iba a esforzarse en el campo, bajo el sol ardiente con un niño atado a su pecho. ¿Estaba loco? Claramente necesitaba a alguien que cuidara del pequeño si iba a trabajar en serio, sin causarles ningún malestar, alguien en quien pudiera confiar. Por eso Havam se ofreció para cuidar al bebé. Samho se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Ham, y el bebé ya estaba todo baboso cada vez que Hayam estaba cerca. Supongo que tenía que seguir su consejo esta vez. Como el padre responsable que era, le entregó al bebé, y le lanzó una mirada bastante escéptica mientras le pedía que tuviera cuidado. Havam le aseguró que iban a estar dentro de su vista. Luego mencionó que no es que no confiara en Havam, pero ahora que lo pensaba, nunca había estado separado del bebé antes, lo que le estaba causando nervios. Havam solo miraba al bebé, que tenía su cabecita muy cómoda sobre su amplio pecho, mirando su cara, y exclamó que su papá no era más que un exagerado. Hasta el bebé parecía más confiable que su papá. El bebé solo se movió un poco para acomodarse y le dio una sonrisa que derretía el corazón. ¡Qué dulce! Nuestro adorable pequeño frijolito. En cuestión de momentos, tanto el bebé como Havam estaban recostados muy cómodamente bajo la sombra de un árbol, no muy lejos de donde Samho estaba trabajando. Ham le dijo a Samho que tenía suerte de haberlo encontrado porque, después de todo, cuidar bebés no era un trabajo sencillo.
Samjo bromeó que para alguien que estaba esforzándose tanto en cuidar a su hijo, Habam parecía bastante cómodo. Habam no estaba de acuerdo. Argumentó que obviamente necesitaba estar cómodo para que el niño se sintiera cómodo. Hacía tanto sol, el niño podría haberse quemado si no fuera por él. ¿Cuál era el problema de Sano? Hasta Sonio se rindió y dijo que no había problema alguno. Mientras tanto, mientras Samjo trabajaba, Habam no dejaba de discutir, guiándolo en cada paso sobre lo que tenía que hacer. Su queja no se detuvo ni un segundo. Samjo realmente quería lanzarle la lata vacía que sostenía directamente a la cara, pero de algún modo logró calmarse. Mientras discutían sin parar, un niño que estaba sentado detrás de un árbol cercano escuchaba su charla. Se sentía esperanzado. Sacó de su bolsillo una foto. La foto estaba rasgada en una esquina, pero aún se podía ver a un hombre en un uniforme militar con una mujer sosteniendo a un bebé. El niño se sintió más esperanzado después de mirar la foto y continuó su camino. Mientras tanto, Habam finalmente decidió callarse y comenzó a pensar en algunos nombres para el bebé. El bebé no parecía importarle mucho, solo lo miraba y babeaba de manera descontrolada, al igual que su papá, el dramatizado. ¿Qué tal si le ponía al niño Sloppy? Eso sería bastante gracioso, pensó Habam para sí mismo. Miró a Sancho, quien estaba sudando después de trabajar en el campo un rato y acababa de quitarse la camisa. La visión, sudoroso y musculoso, de algún modo despertó algo en el corazón de Ham una vez más. Su pulso se aceleró y tragó con dificultad, pero desafortunadamente se atragantó con su propia saliva, lo que resultó en un ataque de tos ruidosa. Y acababa de quitarse la camisa. La visión, sudoroso y musculoso, de algún modo despertó algo en el corazón de Ham una vez más. Su pulso se aceleró y tragó con dificultad, pero desafortunadamente se atragantó con su propia saliva, lo que resultó en un ataque de tos ruidosa. Samjo le advirtió de manera juguetona que no fuera a contagiarle un resfriado al bebé. De repente, alguien se le acercó por detrás. Extendiendo un costal hacia él, era el chico que había estado espiando desde detrás del árbol antes. Mencionó que había recogido un poco de basura del otro lado y pidió otro costal. Para ayudar a recoger la basura restante, sugirió que sería más rápido si trabajaban juntos. La expresión de Samjo mostró su sorpresa por la repentina aparición del chico, así que el niño se presentó como Troy Yanyu. Luego le preguntó a Samjo si lo recordaba e indagó si Samjo era su papá. Habam observaba la situación desde la distancia. Soltando un suspiro y luciendo algo derrotado, se dio cuenta de que esto estaba ocurriendo una vez más. Yanyu le preguntó directamente a Samjo si él era su papá. Samjo parpadeó. No podía siquiera creer lo que le estaban preguntando en ese momento. Estaba completamente aturdido. Cuando Yanyu no recibió respuesta, continuó explicando. Dijo que su abuela le había contado que su papá había salido a proteger el país ya que estaba en el ejército, y había prometido que volvería siempre y cuando fuera un buen niño y asistiera a la escuela. Emocionado, le preguntó nuevamente a Samjo si él era su papá. El chico no podía dejar de charlar por la emoción. Samjo finalmente entendió lo que estaba sucediendo y supo de inmediato que necesitaba aclarar este malentendido. De inmediato, intentó decirle a Yanyu de la manera más calmada posible que se había equivocado de persona, que no era su papá. Pero Yanyu no tomó eso muy bien. Al principio argumentó que había oído que Samjo estaba en el ejército y su papá también lo estaba, así que tenía todo el sentido del mundo. Samjo no sabía cómo explicarle la verdad a Yanyu sin romperle el corazón. Pudo ver que el niño realmente quería encontrar a su papá con desesperación, pero de repente Habam atrapó a Yanyu por su chaqueta y lo dejó colgando. Le preguntó al niño qué hacía allí cuando se suponía que debía estar en la escuela. En ese momento, Yanyu se negó a contestar y seguía diciendo que Samjo era su papá mientras lo señalaba. Habam, nuestro adulto muy responsable, no era menos que un niño, aunque seguía respondiendo muy enojado que Samjo no era su padre. Esta broma continuó para siempre. Finalmente, Habam soltó un profundo suspiro y razonó con Yanyu que casi más de la mitad, si no es que todos, los hombres coreanos van al ejército, y así que no era correcto asumir que cada tipo militar era su papá. Su abuelita también estaría muy molesta si supiera que estaba faltando a la escuela de esta manera. Habam comentó que su nombre debería ser Troy, tonto, con toda la tontería que estaba haciendo. Señaló a Samjo, que estaba sosteniendo a su bebé, y le dijo que este tipo ya tenía un hijo propio. Yanyu echó un vistazo al bebé, miró de vuelta a Samjo
y le preguntó muy inocentemente por última vez si realmente no era su papá. Pobre bebé. Samho intentó explicar que de hecho estaba en el ejército hasta que se mudó aquí, pero teniendo en cuenta la línea de tiempo, no era el papá de Janju. Janju lucía visiblemente triste, pero se inclinó profundamente y se disculpó con Samho. Por la inconveniencia que había causado, comenzó a alejarse ya que Jabam le estaba insistiendo sobre la escuela, y dijo que verificaría si lo hacía, pero cualquiera podía ver por sus hombros caídos que el niño la estaba pasando mal. Samho se volteó a mirar a Jabam y le preguntó qué estaba pasando. Jabam explicó que la mamá de Jan había fallecido de una enfermedad cuando él era muy pequeño, pero su papá se había ido mucho antes de eso. Nunca fue bueno con la mamá de Jan y tenía un montón de deudas por apuestas. Probablemente su mamá falleció por trabajar demasiado. Ahora el niño preguntaba por su papá casi todos los días, pero su abuela evitaba decirle la verdad porque no quería causarle más dolor y hacerle sufrir más de lo que ya había experimentado. Así que Janju, con la esperanza de encontrar a su padre algún día, iba preguntando a todos los jóvenes que llegaban al pueblo si eran su papá. Era realmente desgarrador escuchar esto, incluso los bebés parecían estar de acuerdo, porque tan pronto como Jabam terminó de explicar, comenzaron a llorar muy fuerte. Al parecer, ya era la hora de alimentar a los bebés, y Jabam sugirió que lo terminaran. Sin embargo, Jabam tenía una duda atormentándolo. Miró hacia atrás a Samho y le preguntó por qué se enlistó en el ejército tan tarde. Solo para estar seguro, le preguntó si realmente no era el padre de Yuse. Samho solo se rió de Jabam y aclaró que todavía estaba en la escuela primaria, alrededor del momento en que nació Janju, lo que hacía imposible que fuera el padre tan joven. Este tipo estaba en la secundaria no hace mucho. Ahora Jabam estaba curioso. Le preguntó a Samho cuántos años tenía, a lo que Samho respondió que tenía 28. La mente de Jabam giró. ¿Solo 28? Realmente era un bebé. No es de extrañar que estuviera tan perdido desde el principio. Ahora que lo miraba, parecía realmente como un bebé cargando a otro bebé en sus brazos. Realmente estaba cuidando de dos bebés a la vez. Pero espera, ¿cuántos años tenía él? Eso es, tenía 36. Oh Dios mío, ¿una diferencia de edad de 8 años era demasiado? Parece que la mente de nuestro chico subconscientemente sabía lo que quería en el futuro. Mientras tanto, Samho solo estaba ahí, presenciando la lucha interna que Jabam tenía, y pensando en qué demonios le pasaba a este tipo. Lucía como un león marino profundo en sus pensamientos en ese momento. Jabam se había perdido en su tren de pensamientos, y no había forma de detenerlo. Pero entonces el mismo tema de su contemplación lo llamó. Samho le pidió ayuda a Jabam para atar al bebé de manera segura en su espalda. Jabam salió de su ensueño y miró a Samho. Su expresión parecía reacia, pero eventualmente se metió en la tarea. Samho se posicionó frente a Jabam, y Jabam notó que a pesar de la musculatura de Samho, era un cabeza más bajo que él, y su cabeza parecía bastante pequeña y tierna desde esta perspectiva. Justo en ese momento, Jabam comentó que ahora tenía que hacer esto por Samho también, aunque Samho había logrado hacerlo solo en casa. Samho sonrió y reconoció que Jabam tenía razón. Normalmente evitaba pedir ayuda y pretendía hacerlo, porque no quería ser una carga para nadie. Además, no había tenido muchos adultos a su alrededor para ofrecer ayuda. Tampoco, esta fue también la razón por la que admiraba la forma en que el niño Janju había crecido. Samho mismo había sido criado en un orfanato y entendía los desafíos de enfrentar todo solo cuando no tenías padres. Se sentía feliz de que Jan fuera tan valiente y al mismo tiempo un niño tan educado y amable. Samho nunca había tenido el mismo valor para investigar sobre sus propios padres o considerar buscarlos a medida que crecía. Admiraba a Janju por ser tan valiente en este aspecto. También se sentía agradecido de que Janju tuviera adultos que lo cuidaban y lo motivaban a ir a la escuela. Por eso decidió pedir la ayuda de Jabam ahora, aunque fuera una tarea pequeña, ya que tenía la corazonada de que recibiría una respuesta positiva. Luego sonrió cálidamente y expresó su sincero agradecimiento a Faham. Bam se quedó sorprendido por esta confesión repentina. Podía sentir su corazón latiendo muy rápido otra vez y su rostro ardiendo. Desvió la mirada porque de repente se volvió bastante difícil enfrentar los ojos de Samho sin sentirse tímido. Sus mejillas estaban sonrojando. Se burló juguetonamente diciendo que los cumplidos no le iban a ganar a Samho ningún favor especial. Samho trató de aclarar que no estaba intentando halagarlo, pero Jabam no pudo escuchar.
Realmente necesitaba calmarse. Respiró hondo y miró a Samjo. Luego se acercó, le revolvió el cabello suavemente y le dijo que también había crecido bien. Samjo respondió con un agradecimiento muy bajo. Era la primera vez que alguien le acariciaba la cabeza y le decía algo amable, y de alguna manera le gustó. Parece que Habam no era el único que tenía el rostro ardiendo en ese momento. Habam ya estaba al límite. Estaba frente a un escritorio en el centro, y todo lo que quería era escuchar buenas noticias sobre las clases de inglés que había solicitado para que empezaran en la escuela nocturna para los aldeanos. Habían pasado 2 años y aún no había noticias. Incluso ahora, esta nueva empleada decía que no podía darle una respuesta definitiva sobre cuándo iban a comenzar las clases. La nueva empleada, por otro lado, estaba completamente harta de intentar explicarle a este hombre de aspecto aterrador y gruñón que solamente porque había presentado la propuesta no significaba que las clases solicitadas pudieran comenzar de inmediato. Todo dependía de la opinión de los residentes y los requisitos de política. Después de todo, era su primer día y tuvo que pasar por esta aterradora experiencia sin a dónde huir. El hombre se veía realmente amenazador. Afortunadamente, logró encontrar al director, quien llegó después de escuchar el alboroto. Habam tenía la esperanza de que finalmente recibiría una actualización. Desafortunadamente, el director le transmitió que sería complicado, ya que las personas mayores que asistían a las clases ni siquiera habían dominado el coreano. Agregar inglés al currículo probablemente obstaculizaría su progreso en lugar de ayudarlo. Lo mejor que podían hacer era comenzar el curso el próximo año. Aunque eso aún no estaba confirmado, el director dijo que haría su mejor esfuerzo. Realmente intentaba calmar a Habam, quien ya de por sí se veía como Hulk, y estar enojado lo hacía aún más aterrador. La nueva empleada estaba aterrorizada por su vida. En este punto, cuando el robusto hombre finalmente salió con el director, ella trató de calmarse, exclamando lo aterradora que había sido la experiencia. De repente, otro empleado se interesó en la oportunidad de chismear. Le dijo a la nueva empleada que el señor Kwan no era un gángster, sino que era el jefe de la aldea Nueva Lanmei y de verdad era muy rico. Poseía todos los campos y montañas alrededor de la aldea, y se decía que incluso tenía un edificio en Seúl. La empleada luego suspiró y dijo que todo ese dinero realmente no servía de mucho porque el señor Kwan no era muy astuto. Se rumoraba que lo habían estafado muchas veces. Aparentemente era un pésimo juez de carácter. Al oír esto, la nueva empleada aún no estaba confirmado, pero el director dijo que haría su mejor esfuerzo. Realmente estaba tratando de calmar a Habam, que ya estaba construido como Hulk, y estar enojado lo hacía aún más aterrador. La nueva empleada temía por su vida. En ese punto, cuando el robusto finalmente se fue con el director, ella intentó calmarse, exclamando lo aterradora que fue la experiencia. De repente, otro empleado se animó con esta oportunidad de chisme. Le dijo a la nueva empleada que el señor Kwan no era un gángster, sino el jefe del nuevo pueblo Lanmai y de hecho era muy rico. Poseía todos los campos y montañas alrededor de la aldea y se decía que incluso tenía un edificio en Seúl. El empleado suspiró y dijo que todo ese dinero realmente no era de mucha utilidad, porque el señor Kwan no era muy astuto. Se rumoraba que lo habían estafado varias veces. Aparentemente era un pésimo juez de carácter. Al escuchar esto, la nueva empleada sintió un poco de lástima por el hombre robusto que le aterraba hace solo unos momentos en la aldea. Sam-ho estaba en la cocina, conversando con uno de sus ex colegas de los Estados Unidos que se había casado recientemente mientras el bebé jugaba en el porche. La puerta se abrió un poco, pero nadie entró. Parecía que alguien estaba justo afuera de su casa. Era Yang Hu. Estaba justo afuera de la puerta con una expresión muy avergonzada en su rostro. Habam llegó justo en ese momento, solo para encontrarlo parado afuera de su puerta. Este bribón estaba aquí otra vez para acosarlos, parecía. Cuando expresó lo que pensaba, Yang Yu se puso muy nervioso y rápidamente dijo que solo estaba aquí para disculparse con ellos, no para acosarlos. Incluso trajo un poco de su leche de plátano favorita para el bebé porque sabía que les gustaba. Habam sonrió y le pidió que entrara y no solo se quedara afuera, ya que lo hacía ver sospechoso. El pequeño bebé estaba sentado en la cuna, jugando con juguetes en el porche. Pero tan pronto como Habam y Yang Hu entraron, el niño casi saltó de la cuna emocionado. Habam se lanzó a agarrar al niño, pero todo lo que agarró fue aire. Menuda desgracia, se puso de rodillas frente al porche y reunió el valor para mirar hacia arriba.
solo para encontrar a Sam-ho y al bebé sonriendo con esas sonrisas tan hermosas. Desastre evitado. Sam-ho luego preguntó con una sonrisa si ambos querían un poco de ramen. Jang-ju estaba muy feliz de haber llegado en ese momento. Sam-ho le sirvió un ramen que estaba realmente delicioso. Le agradeció a Sam-ho por invitarlo. Estaba tan feliz comiendo que se había olvidado de lo que vino a hacer aquí. Abam le recordó que estaba allí para darles algo a Sam-ho y al bebé. Jang-ju asintió y colocó 2 botellas de leche de plátano sobre la mesa. Y se disculpó nuevamente con Sam-ho por asustarlo antes. Dijo que quería disculparse adecuadamente, entonces compró la leche de plátano para su almuerzo y consiguió una extra haciendo el trabajo de limpieza para un amigo. También agregó rápidamente y muy tímidamente que quería ser amigo de Sam-ho y del bebé, y le preguntó si él también quería lo mismo. ¡Qué buen chico! Este niño necesitaba ser protegido a toda costa. Habam estaba atónito. Hubo un absoluto silencio y nadie dijo nada por un rato. Cuando miró a Sam-ho, vio que tenía lágrimas en los ojos. Habam preguntó alarmado si estaba bien, a lo que Sam-ho respondió que Jang-ho realmente era un buen chico. Desde que se convirtió en papá, ver a cada niño bueno lo hacía un tanto sentimental. Finalmente se limpió las lágrimas y aceptó ser buenos amigos con el chico. Jang-ju solo se rió y lucía bastante satisfecho con estos cambios. Todos parecían felices con el intercambio. Abam estaba contento de ver a Sam-ho sonreír de todo corazón, pero de repente, Jang-ju volvió a plantear la pregunta más difícil: ¿cuál era el nombre del bebé? De alguna manera volvió a explicar que aún no había pensado en un nombre, y Habam bromeó que iba a inventar un nombre espectacular pronto. Entonces Jong-jo preguntó si el bebé era niño o niña, a lo que Sam-ho respondió que era una niña. ¡Kabum! Otra gran sorpresa para Habam. Todo este tiempo había estado pensando que la niña era un niño. Incluso había hecho una lista de los nombres para niños más recientes y de moda para ella. Era realmente increíble. No importaba desde qué ángulo la miraba. Ella no se veía en lo más mínimo como una chica. Se asemejaba demasiado a su papá. Aunque era atractiva, claramente no tenía el aspecto de una chica para nada. Eso lo dejó totalmente en shock. Tanto que dejó caer su teléfono, que, al parecer, guardaba todos esos encantadores nombres de chicos para el pequeño que ahora resultó ser una chica. Hyo se dio cuenta de que algunas personas podrían criticarla por su apariencia, así que la tomó entre sus brazos y le animó a estudiar con dedicación y a cuidar su salud. Al fin y al cabo, él creía que el aspecto no debería importar en estos días. No lo era todo. Sam-ho escuchaba todo eso y no pudo evitar preguntar qué le decía Habam a su hija. Era evidente que ella era muy hermosa. Habam respondió que nunca había dicho lo contrario y que era, en parte, culpa de él, porque obviamente era su pequeña gemela, lo que inicialmente lo había llevado a creer que era un niño. Comentó que eran prácticamente imágenes espejo el uno del otro. Cuando Sang-ho preguntó si realmente se parecían, Habam también le informó que Jong-ho tenía que irse, ya que ahora era temporada alta y necesitaban todas las manos posibles en la granja. Explicó que la familia de Jan se dedicaba más a la cría de ganado. Tenían vacas lecheras y recientemente habían tenido un parto. Pero como era difícil contratar ayuda extra en el pueblo, incluso la ayuda de Jang-ju era muy apreciada. Así funcionaban las cosas en el pueblo. Los aldeanos valoraban y apreciaban la asistencia mutua a un precio razonable. Sam-ho pensó que los terneros eran adorables y seguro que debía ser divertido trabajar con ellos cuando escuchó a Abam preguntar por qué había venido a este pueblo. Abam continuó explicando que no era un pueblo realmente popular, se había desarrollado recientemente, se filmó un programa de televisión aquí y esta casa era majestuosa, así que todos los que llegaban después de verlo permanecían aquí, pero la mayoría solo venía para relajarse y hacer agricultura como pasatiempo, y se iban después de un tiempo. Por eso los aldeanos siempre mantenían distancia de quienes se mudaban aquí. Pero fue diferente para Jong-ju, ya que él solo era un niño. Tristemente, era el único de su edad en el pueblo. Como todos sus compañeros vivían en el pueblo cercano, esa era la razón por la que quería hacerse amigo de chicos, como Sam-ho, y él realmente era la única persona en la casa que lo tomaba en serio. Luego dijo que no estaba seguro de cuánto tiempo pensaba quedarse Sam-ho, pero realmente le estaba agradecido por ser amable. Con Jong-ho, Sam-ho había estado escuchando atentamente, y de repente Abam se sonrojó mientras expresaba su agradecimiento y Sam-ho encontró eso bastante entrañable,
Abam rápidamente se dio la vuelta y mencionó que quería decir justo eso y salió apresuradamente por la puerta luciendo algo nervioso. Cuando Jeonju llegó a casa, vio a la abuelita y al abuelo Yo ya en el campo. El abuelo Yo no era realmente el abuelo biológico de Yan, pero vivía cerca y frecuentemente venía a ayudar a Jong-woo y a su abuela. En cuanto lo vio, comenzó a regañarlo por estar de vago y no ayudar. La abuelita le apagó la boca y empezaron a pelear como siempre. Una vez que la situación se calmó un poco, la abuelita preguntó a Jong-woo sobre su día. Él se emocionó y le contó a la abuelita todo sobre el nuevo amigo que había hecho. Le dijo que vivían en la antigua casa coreana y hasta lo invitó a comer ramen hoy. Luego le contó a la abuela lo genial que era este chico cuando hablaba inglés, no solo a la abuela. Pero todos en la granja podían escuchar y ver que Yanju estaba muy emocionado por este nuevo amigo. Un viejo en el campo. También pudo oír su conversación. Al mismo tiempo, en la mencionada casa coreana vieja, Sang-ho tuvo que salir corriendo, porque la bebita de repente despertó y estaba llorando a gritos. No hizo pipí, su pañal estaba seco, así que, ¿qué pudo haberla despertado? ¿Acaso estaba asustada porque Sung-ho se había ido por un momento? Pensó que sí, así que la acunó en sus brazos una vez más. Y pronto, ella volvió a quedarse dormida. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje del mismo compañero, que recientemente se había casado. El mensaje contenía una foto de la pareja con su familia, todos lucían felices en la imagen. Él suavemente colocó a su bebé en la cama y reflexionó que nunca había sentido celos por no tener una familia antes. Después de todo, nunca había tenido una familia para empezar, así que no había mucho que sintiera que le faltara. Irónicamente, cuando tuvo a su bebé, finalmente se dio cuenta de que no tenía una familia, y no tener una lo hacía sentir como un extraño. Dondequiera que iba, sentía que le faltaba pertenencia. Sin importar dónde estuviera, a menudo se cuestionaba si era suficiente para su hijo, y servir como su familia. Pero hoy, cuando cerró los ojos, las palabras de Ham de antes vinieron a su mente, y simplemente no podía entender cómo alguien, que parecía un matón a primera vista, lo estaba ayudando a él y a su pequeña. Desde que llegaron aquí, él había sido muy cariñoso. Pensó para sí mismo si así era como se sentía tener un papá. Pero de todos modos, alguien definitivamente había despertado a la bebita, y estaban solo acechando alrededor de la casa de Seo. Apenas dejaron caer una bolsa goteando sangre, justo en su puerta, y se fueron. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo afuera de su casa tan tarde? ¿Qué había en esa bolsa goteando sangre? Él, junto con los otros 3 niños en su tienda, estaban ahora embelesados con un juguete anillo, que venía con un dulce en caja ciega, pero no tenía idea de que tenía algo así en su tienda. Al parecer, los niños no estaban contentos con el hallazgo. Querían un llavero de Chin y Ping, pero lo que obtuvieron fue un llavero de San y Ping. ¿Qué eran estos? ¿Algunos personajes de dibujos animados? Tom les preguntó a los expertos, los mismos niños, sobre esos dulces y llaveros, y qué los hizo venir desde la siguiente aldea para conseguirlos. Los niños le dijeron que esos dulces en caja ciega aparentemente venían con llaveros de caricaturas y solo los podían encontrar en la tienda de Ham. Incluso le dieron un montón de pedidos para otros dulces y nombres de personajes de caricaturas: Cube, Canasta Gigante, Manon. Agregó estos a su lista de próximos pedidos a la tienda. Los niños, aunque con caritas de puchero, tomaron sus cosas y salieron corriendo de la tienda. Dijeron que volverían la próxima semana para obtener los nuevos llaveros de personajes. Habam saludó a los pequeños traviesos. ¿Qué era tan emocionante en un personaje de caricatura? Pero cuando se dio la vuelta, vio que los niños dejaron el dulce y solo se llevaron los llaveros. Estos pequeños traviesos no valoraban la comida. Incluso comenzó a pensar que, si también agregaba algunos pañales y fórmula para bebés a su lista de pedidos, ¿haría feliz a Sung-ho? Su rostro comenzó a calentarse de nuevo solo con pensar en él perdido en sus pensamientos. Sin pensarlo, sacó un dulce del paquete que los niños habían dejado, solo para arrepentirse de su decisión de inmediato. Estaba extremadamente ácido. No es de extrañar que los niños lo dejaran todo atrás. Aún estaba recuperándose de la experiencia de haber comido tal aberración cuando alguien entró a la tienda. Sam-ho llegó con una adorable niña envuelta cómodamente en su pecho. Inmediatamente se olvidó de lo ácido de los dulces y lo saludó con una gran sonrisa. Parecía un enorme león marino, moviendo su cola de pura alegría. Realmente era un tonto enamorado, pero la niña todavía parecía medio dormida.
¿Qué hacía aquí tan temprano en la mañana? Sam Howe se veía incómodo, miró hacia abajo y murmuró algo. Algo no estaba bien. Tras una pausa, finalmente se recompuso y le preguntó a Abam si creía que había ofendido a los aldeanos. Aún no lo miraba a los ojos. ¿Acaso alguien le dijo algo? Pero no era el tipo de persona que se quedara de brazos cruzados cuando alguien le gritaba. El tipo definitivamente sabía cómo dar unos buenos golpes verbales, así que ¿por qué estaba así ahora? Le estaba generando preocupación. No había duda de que algo no estaba bien.